Sabemos casi cada palabra que se le atribuye en la cruz. Memoramos parábolas en sermones y admiramos vitrales que lo muestran con manos limpias. Y sin embargo, hay al menos 7 certezas sobre la vida de Jesús que están a la vista, en los evangelios, en la historia y en la arqueología, y que, cuando las juntas, cambian por completo la imagen que muchos llevan en la cabeza. No son teorías estrafalarias, son piezas que, bien examinadas, nos devuelven a un Jesús más humano, más trabajador, más vulnerable, más poliédrico de lo que la iconografía suele transmitir. Hoy quiero invitarte a un recorrido donde cada parada es una revelación, una frase técnica del griego, una calle polvorienta de Galilea, una decisión familiar que duele, un exilio nocturno, voces quebradas delante de una tumba y la sombra innegable de la política imperial. No pretendo dar respuestas absolutas donde solo hay conjetura, sino señalar lo que los textos y los contextos nos permiten afirmar con más seguridad y lo que debemos dejar como posibilidad razonable. Al final, mi intención es que salgas con una imagen más completa de la persona histórica que pisó Nazaret, habló en sinagogas y murió en una cruz al borde de Jerusalén. Antes de seguir te propongo algo simple. Si alguno de estos puntos te intriga desde ya, escribe en los comentarios cuál te llama más la atención. Vamos a descubrir juntos. Primera revelación: Jesús no era el carpintero romántico de las vidrieras, era un tectón, un trabajador de oficio con oficio. Cuando leemos los evangelios, 2 pasajes son contundentes. En Mateo 13:55 y Marcos 6:3 se usa una palabra griega que suele traducirse como carpintero, tectón. Ese término es más amplio de lo que pensamos. No remite exclusivamente a bancos de madera llenos de serrín y a la imagen bucólica del artesano que talla cruces en miniatura. En el mundo mediterráneo, el tectón designaba a un obrero calificado. Podía trabajar la madera, la piedra, el adobe. Era constructor, albañil, ebanista. Era quien sabía medir, levantar entramados y, en ocasiones, dirigir obras. Contexto arqueológico y geográfico. Nazaret no estaba aislado. A pocos kilómetros se encontraba Séforis, una ciudad que fue reconstruida y embellecida durante el período helenístico y el temprano dominio romano. Los historiadores y arqueólogos han señalado que, en tiempos de Jesús, Séforis vivía un renacimiento urbanístico, se levantaban edificios, se pavimentaban calles. Es razonable pensar que quienes tenían habilidad técnica en Nazaret, tectones, podían trabajar en proyectos como los de Séforis o contribuir en viviendas, corrales y estructuras locales. No es una afirmación dogmática, la evidencia sugiere contacto laboral y movilidad entre poblaciones cercanas. Imagínalo, un joven Jesús que conoce el peso de una viga, que mide un dintel al mediodía con las manos curtidas, que conoce la paciencia de una junta bien hecha. No es la postal romántica, es la realidad de un oficio duro, de herramientas que dejan callos y de una dignidad obrera que formó su carácter. Esa vida obrera también explica otra cosa importante. Nadie en los evangelios describe a Jesús como un aristócrata religioso. Su estilo práctico y directo proviene quizá de una formación en el trabajo manual y en la observación cercana de la gente. Aplicación pastoral. Reconocer a Jesús como tectón conecta su identidad con la santidad del trabajo cotidiano. No se requiere glamour para que una vida sea significativa. Muchas vocaciones anónimas sostienen comunidades enteras, y la historia de Jesús nos recuerda el valor espiritual del oficio fiel. Segunda revelación. Jesús habló en arameo, conocía la Torá y entendía griego. Un hombre que navegó entre idiomas. Los evangelios conservan varias frases en arameo, la lengua cotidiana de Galilea y Judea en el siglo I. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, dice Talita koum, Marcos 5:41, una expresión aramea que significa niña, a ti te digo, levántate. Ante la sordera de un hombre pronuncia Efata o Éfata, Marcos 7:34, palabra aramea que ordena ábrete. Y en la agonía de la cruz la tradición evangélica registra un grito transliterado al arameo, Eli, Eli, lema sabachthani, Mateo 27:46,
o su variante Eloi, Eloi en Marcos. Estas perlas lingüísticas no son meros adornos textuales, señalan que Jesús usó la lengua del pueblo en momentos íntimos y poderosos. Pero su mundo no era monolingüe. En las sinagogas se leía en hebreo las Escrituras. Lucas nos muestra a Jesús leyendo y comentando pasajes de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4, 16, 20. Esto sugiere una competencia en hebreo, al menos para la lectura y la interpretación pública. Además, el griego era la lengua franca del Mediterráneo oriental. Comerciaba, administraba y pensaba en griego. Encontramos indicios de que muchas de las discusiones doctrinales y relatos fueron transmitidos en griego o traducidos al griego. No es extravagante pensar que Jesús, por su contexto, comprendiera y utilizara el griego cuando la situación lo pedía. La comprensión del latín es más incierta, menos probable como lengua de uso cotidiano, pero plausible en interacciones con autoridades romanas o militares, al menos a nivel básico. Escena evocadora. Imagina a Jesús en un mercado multilingüe, comerciantes arameos, clientes que hablan griego, alguna autoridad con fragmentos de latín. Jesús escucha, adapta su frase, usa la palabra que corta la tensión en el oído del necesitado. No era un mensajero de un solo registro, sino alguien que sabía ajustar su palabra al oído que tenía enfrente. Aplicación pastoral. Hay un Jesús que puede comunicarse en las fronteras humanas del lenguaje. Para quienes se sienten fuera de la lengua de su entorno, migrantes, forasteros, quienes no dominan el discurso dominante, el hecho de que Jesús navegue entre idiomas habla de su capacidad de encontrarnos en nuestras fronteras culturales y lingüísticas. Tercera revelación: la familia de Jesús no siempre lo entendió. El rechazo familiar fue real y profundamente humano. Los evangelios recogen líneas que no encajan con la imagen de una familia unida, celebrando cada paso mesiánico. Marcos 3:21 dice que su gente, su parentela, pensó que estaba fuera de sí y quisieron llevárselo. En Marcos 3:31-35 leemos que incluso los suyos vinieron a detenerle en público. Juan, en su carta y relato, también muestra tensiones familiares en torno a la misión de Jesús. Además, los evangelios trazan un arco curioso, hermanos como Santiago, Jacobo y Judas, que inicialmente parecen escépticos, más tarde ocupan papeles centrales en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Santiago en Jerusalén aparece como figura dirigente en el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Judas firma una epístola. ¿Qué significa esto? Primero, que el coste emocional del ministerio no fue solo persecución externa, sino dolor íntimo, ser incomprendido por la propia sangre. Segundo, que la dinámica familiar es transformable. Algunos que dudaron llegaron a ser líderes creyentes. No es posible afirmar con certeza los detalles privados, por ejemplo, si José seguía vivo durante el ministerio. La tradición cristiana suele sostener que José murió antes de la actividad pública de Jesús, pero eso es una inferencia basada en ausencia de menciones y ciertas lecturas patrísticas, no un dato explícito del canon. Escena evocadora. Piensa en una cocina de Nazaret donde una madre escucha los rumores sobre su hijo y no sabe cómo encajar aquellos dichos mesiánicos con el muchacho que recogía fichas de yeso y restañaba vigas. Piensa en un hermano que lo ve hablar con leprosos y curar a gentiles y no entiende qué ha sucedido con el niño con quien jugó en la calle. Aplicación pastoral. El rechazo dentro de la propia familia es una herida que muchas personas conocen. El ministerio de Jesús no estuvo exento de esta experiencia. Su paciencia, su capacidad de perdonar y su fidelidad ante la incomprensión nos hablan de un consuelo para quienes sufren rechazo íntimo hoy. Cuarta revelación. Esos años perdidos entre los 12 y los 30 no son un vacío improductivo. Probablemente fueron años de formación y fidelidad silenciosa. Los evangelios canónicos nos dan un detalle luminoso. A los 12 años Jesús se queda en el templo, dialoga con maestros y asombra con su comprensión. Lucas 2:41-52. Después, el siguiente episodio significativo aparece cuando comienza su ministerio, hacia los 30, Lucas 3:23. Eso deja alrededor de 18 años prácticamente no documentados en los evangelios.
Históricamente se les ha llamado los años ocultos o años perdidos, y hay muchas tradiciones y conjeturas alrededor. Algunas tradiciones tardías, no canónicas, llenan esos años con peregrinaciones o actividades místicas. La prudencia histórica nos obliga a tratarlas como tradiciones, no como datos de la Escritura. Lo más sencillo y plausible es que Jesús viviera como un tectón en Nazaret, trabajando, formando familia y respondiendo a obligaciones comunitarias. Si José falleció en algún momento, como sostienen algunos padres de la Iglesia, es lógico pensar que Jesús asumió responsabilidades familiares, lo que explicaría su entrada tardía en el ministerio público. Todo esto es inferencia razonable, no certeza absoluta. Escena evocadora. Imagina décadas de amaneceres en que el joven lleva materiales al taller, de conversaciones con vecinos, de lecturas de la ley a la luz de una lámpara. No era un tiempo de vacío, era una formación práctica que templó su paciencia, una escuela de vida cotidiana que lo preparó para hablar con autoridad años después. Aplicación pastoral. La santidad no siempre brilla en la escena pública, a menudo se fragua en la fidelidad cotidiana, en la constancia del trabajo y en el cumplimiento silencioso de deberes. Para quienes sienten que su vida es ordinaria, la historia de Jesús valida esa santidad oculta. Quinta revelación. Jesús fue refugiado. La huida a Egipto no es una anécdota pintoresca, es un episodio que lo coloca entre los desplazados del mundo antiguo. Mateo 2 relatará con crudeza: los magos llegan, Herodes se alarma, se desata un peligro para el niño en Belén, y José, instruido en sueños, toma a María y al niño y emprende una huida nocturna a Egipto. Mateo 2, 13, 15. El Evangelio cita la estadía allí hasta que una orden divina les permite regresar. Desde la perspectiva histórica, este pasaje tiene varias capas. Por un lado, es el relato canónico del éxodo infantil. Por otro, evoca la realidad de las rutas migratorias de la época. Egipto albergaba comunidades judías antiguas, algunas ciudades con siglos de población hebrea, y era un refugio para los desplazados. Además, el recuerdo colectivo judío del éxodo, Israel en Egipto, hace que el desplazamiento de la infancia de Jesús tenga incluso una resonancia teológica deliberada en Mateo, que liga la vida de Jesús a la historia de Israel. Pero pongamos atención. La ruta de la huida no es un cuento pastoral sin consecuencias. Ser refugiado implica noches de miedo, inseguridad, el trauma de dejar la cuna bajo amenazas políticas. Jesús, en su experiencia humana, habría conocido el sobresalto de la travesía, la precariedad del desplazamiento y la condición de ser forastero en tierra extraña. Esto añade una capa de empatía a su identidad. No solo padeció persecución en la adultez, sino que desde la infancia tuvo la marca del exilio. Escena evocadora. Imagina a María con la envoltura del niño entre los brazos, caminando en la penumbra junto a José, el miedo acechando en cada posada, la frontera a Egipto, la multitud del camino, la necesidad de pasar desapercibidos. No es una experiencia lejana y decorativa, es una herida que deja memoria en la carne. Aplicación pastoral. Hoy, cuando millones llevan la etiqueta de refugiados, la historia subraya que Jesús conoce esa condición desde su infancia. Su identificación con los desplazados no es una metáfora abstracta, sino algo que toca su biografía. Sexta revelación. Comienzo. Las lágrimas de Jesús no son simples señales emotivas. Describen una compasión que atraviesa lo público y lo privado. En los evangelios hay momentos donde la emoción de Jesús se vuelve visible. El texto más breve y tal vez más potente es la afirmación «Jesús lloró», Juan 11:35, en el contexto de la muerte de Lázaro. Ante la tumba y el dolor de Marta y María, Jesús vierte lágrimas humanas. En otro pasaje, al acercarse a Jerusalén y al contemplar la ciudad, el texto dice que Jesús lloró por ella y por su destino. Lucas 19, 41-44, un llanto ligado a la lamentación y a la visión de lo que vendría. Y en Getsemaní, aunque los evangelios usan lenguaje de agonía y súplica, Lucas señala que su oración era intensa y que su sudor fue como gotas de sangre. Lucas 22, 44,
La imagen de un Jesús que sufre hasta el extremo sugiere una experiencia emocional que algunos intérpretes cuentan junto a los otros dos momentos de lágrimas. Aquí conviene ser cuidadosos. No todos los textos afirman expresamente lloró en Getsemaní. Lo que sí registran es angustia, súplica y un sufrimiento visceral. Por eso, cuando se habla de 3 ocasiones registradas de llanto, se hace en un sentido pastoral y literario que reúne el llanto explícito por Lázaro, el lamento sobre Jerusalén y la agonía en el huerto, lugares donde la compasión y el dolor humano de Jesús aparecen con fuerza. Escena evocadora, la mirada de Jesús en la tumba de Lázaro, no solo como ministro del milagro, sino como hombre que comparte el quebranto del luto, o sus ojos sobre la ciudad que ha amado, viendo sus calles y sabiendo lo que la ruptura traerá, o el huerto, donde la soledad y la expectativa se funden en una noche de terror interior. Estas lágrimas son espejo y puente, muestran que la divinidad se encuentra verdaderamente con la fragilidad humana. Aplicación pastoral. Para los que sufren, el hecho de que Jesús llore no es un consuelo frío, es una compañía empática. El Dios encarnado no se contenta con observación distante, se conmueve, se quiebra y acompaña el dolor. En este punto, la historia de las lágrimas abre puertas a preguntas más profundas. ¿Cómo leer la combinación de divinidad y sufrimiento? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor redentor? Pero antes de profundizar en esas conexiones teológicas, hay otra pieza crucial que está al acecho, la dimensión política de la muerte de Jesús. La crucifixión no fue un accidente privado, se inscribe en una tensión pública entre reinos. La acusación formal, la etiqueta deliberadamente puesta sobre su cabeza, rey de los judíos, y la decisión de las autoridades civiles de crucificarlo nos arrastran a un terreno donde la espiritualidad y la política se rozan. En la narrativa evangélica, la inscripción colocada por Pilato sobre la cruz, Juan 19:19, hace explícita una lectura pública. La entrada a Jerusalén, la limpieza del templo y los discursos de Jesús generan una percepción de amenaza en distintos estratos sociales y religiosos. La crucifixión como método romano se reservaba para delitos políticos graves, sedición, insurrección, afirmación armada contra el orden romano. Esto no significa que los evangelios reduzcan la muerte de Jesús a una lucha por el poder temporal. Sí indican que las autoridades interpretaron sus actos y su título mesiánico como potencialmente subversivos. Escena evocadora, la procesión a Jerusalén, la multitud que aclama, el silencio incómodo de quienes controlaban la ciudad. Pilato, interrogando, buscando cómo delegar la responsabilidad de un veredicto que es tanto jurídico como político. Barrabás, liberado en contraste con aquel que predicaba el reino de Dios. La elección pública refleja tensiones de gobierno y palabra. No es que Jesús buscara un programa político tal como lo entendemos hoy, pero su mensaje tenía el poder de trastornar las prioridades humanas y eso bastó para que se le percibiera como amenaza. Aplicación pastoral. La alternativa de Jesús reconfigura lealtades más profundas que las estructuras políticas. Su revolución no se mide por la conquista de plazas, sino por la transformación del corazón, y aún así, transforma la política cuando los corazones cambian. Aquí, al borde de entrar en la discusión más detallada sobre la crucifixión, las escenas procesales, la interacción con Pilato, el simbolismo de la inscripción y el contraste con Barrabás, conviene pausar. Lo que hemos trazado hasta ahora, un Jesús moldeado por el trabajo, versátil en idiomas, herido por el rechazo familiar, formado en la fidelidad cotidiana, marcado por el exilio infantil y capaz de llorar profundamente. Estas piezas ya dibujan una figura más compleja que cualquier imagen simplista. Hay, sin embargo, dos vértices que aún quedan por desplegar por completo y que conectan íntimamente con lo que acabo de insinuar. Una exploración más amplia de las 3 lágrimas en relación con la teología del sufrimiento y una reconstrucción pausada de los momentos en los que la política romana y la expectativa mesiánica se encontraron en una sentencia pública. Antes de avanzar en esos nudos, haré 2 cosas.
Primero profundizaré en los testimonios de la pasión para ver cómo los evangelios articulan la acusación política sin reducir la muerte de Jesús a un mero conflicto civil. Segundo, regresaremos a las lágrimas y su lectura pastoral y teológica para ver qué revelan sobre la encarnación y la identificación con el sufrimiento humano. Pero antes de entrar en esa segunda parte, merece la pena sostener un punto que atraviesa todo lo que hemos visto hasta aquí. La sobriedad histórica y la reverencia devocional no son enemigos. Al contrario, se iluminan mutuamente. Cuando aceptamos los matices, lo que la Escritura afirma, lo que la historia sugiere y lo que la tradición añade, nuestra imaginación espiritual no empobrece la fe, sino que la hace más creíble y útil para el dolor y la fidelidad de la vida real. Continuaré ahora desentrañando la relación entre la compasión manifiesta en esas lágrimas y la forma en que la acusación política culmina en la cruz, porque entender ambos polos es clave para ver a Jesús en toda su amplitud. Trabajador, lingüísticamente plurilingüe, rechazado y fiel, refugiado, contrito y a la vez interpretado por los poderes como una amenaza. Lo que siguió al llanto y a la agonía nocturna no fue un accidente aislado. Fue el desenlace público de una tensión que se había ido forjando durante meses. Para comprender por qué la muerte de Jesús se lee como una sentencia política, además de un drama religioso, conviene revisar con calma el hilo que cruzó su ministerio, la proclamación de un reino, las acciones que desbordaron los marcos aceptados y la respuesta de quienes detentaban poder. Los evangelios, desde sus distintas perspectivas, nos muestran una convergencia de factores que llevaron a que Pilato, el procurador romano, usara la crucifixión, una pena diseñada por Roma para castigar lo que entendía como subversión. Las escenas clave están ahí en los textos: la entrada a Jerusalén, que remite a un gesto mesiánico, Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28-44, Juan 12:12-19, la purificación del templo con su carga simbólica de juicio sobre la administración religiosa, Mateo 21:12-17, Marcos 11:15-18, Lucas 19:45-48, y las reiteradas confrontaciones públicas con los líderes judíos en las que se cuestionan autoridad, ley y práctica. Esos actos, a ojos de algunos observadores, no eran meros predicados teológicos, anunciaban una alternatividad ética y social capaz de modificar las lealtades comunitarias. Cuando los evangelios relatan que los sumos sacerdotes y ancianos le buscaron la forma de arrestarle, no lo hacen para convertirlo en una fábula judicial, describen una colisión entre proyectos distintos de pueblo. El proceso judicial, tal y como lo narran los evangelios, pasa por varias etapas que conviene distinguir sin simplificar. Primero hubo un arresto nocturno en Getsemaní, Marcos 14:43-52, Mateo 26:47-56, Juan 18:1-12, un procedimiento que evita la demostración pública, pero que abre el paso a audiencias internas. El Sanedrín o Consejo Judío celebró sesiones donde se le interrogaría, según Marcos y Mateo, por cuestiones de blasfemia y de amenazas religiosas. Allí, las acusaciones procuraron construir un caso que justificara la pena bajo la ley religiosa. Sin embargo, la ejecución, una crucifixión, exigía autorización romana. Es en esta transición donde aparece la tensión entre la esfera teológica y la esfera imperial. Los líderes religiosos presentaron cargos que Roma podía traducir a términos políticos y la autoridad romana, representada por Pilato, tuvo la última palabra en el método de castigo. Pilato aparece en los evangelios como un administrador reticente, pregunta, parece vacilar, busca formas de evitar una condena irreversible. Juan 18:28, 19:16, Marcos 15:1-15, Mateo 27:11-26, Lucas 23:1-25. Los relatos coinciden en destacar su intento de deslindar responsabilidad, interroga a Jesús, plantea la posibilidad de no hallar culpa, ofrece liberar a un detenido en la costumbre pascual y finalmente cede ante la presión de la muchedumbre. El contraste entre Jesús y Barrabás es significativo. Barrabás es presentado como un preso implicado en insurrección y violencia.
Marcos 15:7, Mateo 27:16-17, Lucas 23:19, un rebelde con rasgos políticamente peligrosos. Frente a él, Jesús es puesto como el reo que reivindica un reino, aunque su reino no se ajusta a las expectativas de un separatismo armado. Que la multitud elija soltar a Barrabás en lugar de Jesús no es un detalle accidental, es una escena con resonancia simbólica, una fractura entre imaginarios de poder. La inscripción clavada sobre la cruz, la famosa Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, abreviada INRI, no solo fue una fórmula legal, fue un enunciado con múltiples lecturas, Juan 19:19-22, Lucas 23:38, Mateo 27:37. Pilato mandó colgar una placa que proclamaba, a la vista de todos, la razón de la condena: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Según Juan, el letrero estaba escrito en 3 idiomas, griego, latín y hebreo, aramaico, lo que subrayaba su carácter público y su alcance. Para algunos presentes fue sarcasmo y escarnio, una burla a quienes lo proclamaban rey. Para otros, la expresión podía leerse como la constatación de una acusación peligrosa ante el orden romano. Pilato, al ordenar tal inscripción y negarse a cambiarla cuando los líderes se quejaron, dio al acto una dimensión política compleja. La placa fue, a la vez, reproche y confesión. Históricamente, la crucifixión era la respuesta romana a la sedición y a los crímenes políticos. Su objetivo era aterrorizar, humillar y disuadir. Eran ejecuciones públicas, con cuerpo expuesto y leyenda visible, destinadas a ser un ejemplo. Que Jesús muriera en una cruz coloca su muerte en el registro de la violencia pública del imperio. Pero los evangelios no se limitan a este aspecto penal, también articulan la cruz como cumplimiento de una trayectoria redentora. Aquí conviene sostener la tensión sin resolverla en una sola clave. La muerte de Jesús fue interpretada por sus seguidores como salvadora y fue considerada por las autoridades como subversiva. Ambas lecturas coexisten en el texto. Hay además elementos procesales que refuerzan la impresión de que la conducta de Jesús fue percibida como disruptiva de la estabilidad social. Los cargos presentados ante Pilato en algunos relatos incluyen la afirmación de que se hacía llamar rey, Lucas 23:2, y que había provocado tumultos. Jesús, por su parte, no ofreció la réplica fácil de quien proclama un programa político violento. Sus respuestas apuntaron a otra lógica: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, o, en la defensa ante Pilato, su testimonio sobre la verdad, Juan 18:37-38. Es precisamente esa ambigüedad la que puede haber irritado un líder cuya forma de reinar trastoca prioridades sin ocupar plazas, cuya autoridad se ejerce en la atracción de conciencias y no en el despliegue de fuerza, puede resultar más peligrosa para un sistema anclado en orden y control. Si volvemos a las imágenes que hemos usado antes, la tensión política se vuelve visual. La multitud ovacionando la entrada a Jerusalén, las manos que agitan ramas, seguidas semanas después por gritos pidiendo la crucifixión, los comerciantes echando del templo, los sabios y fariseos alarmados, Pilato movido por cálculos de estabilidad. Nada de esto transforma la historia en un mero episodio político, pero permite verla en su dimensión sociopolítica. La cruz no es sólo una tragicomedia personal, es una ejecución que se inscribe en el tablero del poder. Ahora bien, si la política revela cómo murió, las lágrimas nos dicen por qué la muerte tuvo su profundidad moral y espiritual. Volvamos a las ocasiones de emoción explícita y a su lectura teológica. Cuando el Evangelio de Juan registra la frase brevísima «Jesús lloró», Juan 11:35, nos enfrenta a una imagen poderosa. Un hombre que llora ante la muerte de un amigo. En ese pasaje, Lázaro no es un simple personaje de fondo, es la excusa narrativa para mostrar la compasión de Jesús y su participación en el dolor humano. Jesús ve a María y a Marta quebradas, contempla el luto colectivo y comparte las lágrimas. Hay en ese gesto una humanización radical, el Mesías que encarna no el desdén divino distante, sino la solidaridad que se traduce en lágrimas. Cuando en Lucas 19:41-44 el texto presenta a Jesús que llora sobre Jerusalén, la emoción es distinta.
No es simplemente pena por la pérdida individual, sino lamento profético por el destino de la ciudad. Al contemplar los muros, anuncia un futuro trágico si la ciudad no reconoce el momento que tiene delante. Aquí el llanto se articula con la palabra profética. El amor que siente por Jerusalén se expresa en lágrimas porque el futuro que se avecina arrastra sufrimiento. Es un llanto que denuncia, que llora por la ceguera moral de un pueblo y por las consecuencias de esa ceguera. El huerto de Getsemaní ofrece la tercera dimensión, agonía y súplica personal ante la perspectiva de la muerte. Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42, Lucas 22, 39, 46. No todos los textos dicen lloró literalmente en este lugar, pero sí registran un sufrimiento extremo. La petición de ser librado de la copa, la sangre que cae como gotas, imágenes que remiten a una intensidad emocional única. Getsemaní nos muestra el vértigo existencial de quien enfrenta la separación, la traición y la violencia inminente. Si en Lázaro Jesús comparte el duelo ajeno y en Jerusalén expresa lamento por un destino colectivo, en el huerto la emoción es un enfrentamiento íntimo con el peso de la historia que se abate sobre él. ¿Cómo conciliar estos llantos con la afirmación cristiana de su divinidad? Aquí conviene evitar respuestas simplistas. Las Escrituras presentan la encarnación como un misterio. La divinidad que asume la condición humana incluye la experiencia emocional humana. En el lenguaje teológico clásico se habla de kenosis, vaciamiento, como forma de entender que el Hijo se hizo realmente humano. Ver Filipenses 2, 5, 8. Eso no disminuye su divinidad, pero sí subraya que la divinidad que actúa se somete a la forma humana y sus límites. Las lágrimas, por tanto, son una ventana teológica. Revelan que el Dios encarnado no es indiferente. Su amor es un amor que sufre. No es fácil cerrar este punto con fórmulas instructivas sin caer en dogmatismos. Más prudente es admitir que los evangelios presentan una identificación profunda entre el que llora y los que sufren, y que esa identificación tiene consecuencias espirituales prácticas. Un Dios que acompaña, que entiende y que participa del dolor. Desde la pastoral, esto importa de forma inmediata. A quienes atraviesan pérdidas, la imagen de un Mesías que lloró no es un consuelo abstracto, es compañía empática. Permite que las lágrimas no sean señal de falta de fe, sino testimonio de que la fe se pasa por el crisol del sufrimiento. A quienes sienten que su dolor queda invisible, esta biografía sugiere que hay un rostro que lo mira y acompaña. A los que temen la soledad frente a la muerte, las tres escenas muestran modalidades distintas de presencia: compañerismo, lamento y agonía sosteniendo a otros en su hora más oscura. Podemos ahora cerrar el círculo. Las 7 revelaciones que hemos ido desplegando no son fragmentos desconectados, sino facetas de un mismo rostro. Si recitamos de forma breve lo ya dicho, tendríamos el término técnico tecton, que afirma su oficio manual, su manejo de lenguas, arameo en la cotidianidad y hebreo, griego según el contexto, la falta de comprensión de la propia familia y la posterior conversión de algunos de sus miembros, los años de vida ordinaria que forjaron su temple, la huida a Egipto que lo marca desde la infancia como refugiado, las lágrimas que testimonian su compasión y sufrimiento, y la valoración por las autoridades como una amenaza política que culminó en la crucifixión. Cada uno de estos elementos dialoga con los otros y se ilumina en conjunto. Piensa en la imagen final que emerge, un hombre que conoce el trabajo duro, que traduce su palabra a las lenguas de la gente, que fue incomprendido por los suyos, que templó su carácter en la sencillez del taller, que desde la infancia aprendió lo que significa ser desplazado, que llora ante el dolor humano y que por su anuncio y su manera de vivir fue interpretado por el orden como una amenaza. Eso dibuja a alguien cuya autoridad no proviene del prestigio institucional, sino de la coherencia entre vida y palabra, alguien cuya misión no fue conquistar plazas sino transformar corazones, alguien cuya muerte, aunque leída por el poder imperial como anatema, fue la culminación de una trayectoria que había sido tanto humana como profundamente divina. ¿Qué nos pide hoy esta figura? Primero, coherencia.
Que la fe se viva con fidelidad humilde en lo cotidiano, en el trabajo y en la fidelidad silenciosa. Segundo, compasión. Que la acción cristiana no sea espectáculo sino acompañamiento de los que sufren. Atención hacia los desplazados, las familias fracturadas y quienes lloran en privado. Tercero, prudencia en la lectura de la historia. Reconocer la dimensión política de la vida de Jesús sin instrumentalizarla para proyectos que lo alejen de su mensaje de amor transformador. Finalmente, curiosidad. Seguir estudiando, escuchando y dejando que los textos, la historia y la arqueología nutran nuestra comprensión sin reducirla a certeza absoluta en lo que no es explícito. Antes de terminar, quiero detenerme en una pequeña pregunta práctica que entrelaza lo histórico y lo pastoral. ¿Cómo cambia nuestra oración y nuestra vida si contemplamos a Jesús con estas 7 facetas? Quizá nos haga orar más desde el trabajo honesto, quizá nos impulse a tender la mano al extranjero, quizá nos permita llorar sin vergüenza. Quizá nos recuerde que la fidelidad simple y cotidiana puede ser la forma más potente de presencia mesiánica en el mundo. Para quien se haya sorprendido con alguno de estos hallazgos, hay una invitación sencilla. Comparte este video con alguien que tenga una imagen idealizada y necesite ver la complejidad humana y redentora del Jesús histórico. Si te ha conmovido una de las 7 revelaciones, dime en los comentarios cuál fue. Leeré con interés las respuestas y seguiremos conversando. Próximamente exploraremos el mapa geográfico de su vida, las rutas, las ciudades y los paisajes que modelaron su ministerio, para ver cómo el terreno físico influyó en su palabra y acción. Cierro con una nota de bendición y de llamada a la reflexión, que la mirada al Jesucristo tectón nos inspire a honrar el trabajo humilde, que su habilidad con las lenguas nos recuerde a quienes cruzan fronteras, que su experiencia de rechazo y de refugio nos impulse a acoger al que sufre, que sus lágrimas nos enseñen a no huir del dolor ajeno, y que la realidad política de su muerte nos haga conscientes del precio de una lealtad que prioriza el amor al prójimo. Que esta imagen rica y compleja de Jesús te acompañe en tus dudas y te fortalezca en tu compromiso. Si este estudio te ha aportado algo nuevo, compártelo con alguien y acompáñanos en el siguiente viaje. Trazaremos sobre el mapa las huellas que dejó y los caminos que recorrió. Que la paz que brota de conocer más al Salvador, humano y divino, te sostenga hoy.